Muy buenas noches, un gusto saludarles. En esta noche estamos listos para informarles como todos los días a través de Hechos Emisión Estelar. Tenemos 1 hora con 30 minutos para traerle un panorama de lo que está ocurriendo a nivel local y también de algunos puntos a nivel internacional. Así es, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión estelar. Vamos con nuestros titulares. El presidente Nayib Bukele se reúne con alcaldes del partido Arena, encuentro donde se abordó una cuarentena estricta por la pandemia de COVID-19 y la reapertura gradual de la economía. Ya le contamos más. Nuevas demandas de inconstitucionalidad han sido presentadas en contra de decretos ejecutivos de estado de emergencia y cuarentena domiciliaria. Unos 200 policías y más de 50 militares están entre los casos confirmados de coronavirus. Las autoridades de salud también han informado sobre la recuperación de más pacientes en las últimas horas. Un empleado de centros penales es capturado luego de hacerse pasar por abogado para optar al cargo. En su hoja de vida habría presentado un título falso. Estados Unidos prohíbe indefinidamente la entrada de solicitantes de asilo hasta nuevo aviso debido a la pandemia de COVID-19. El gobierno además expulsará de manera inmediata y sin un debido proceso a los inmigrantes indocumentados. Ya le contamos más. Como les comentábamos a través de nuestro titular, el presidente de la República se ha reunido con alcaldes del partido Arena y justo a esta hora el presidente está dando declaraciones. Vamos a escuchar algunos de los puntos que está mencionando. Vamos en directo hasta la Casa Presidencial. Ahí tenemos la señal ya en directo. Que nos pongamos la mano en la corrupción. Dejemos la campaña para después. Que por sí faltó un montón. Aunque no faltaron, sí, gracias a Dios faltó un montón. Dejémosla para después y enfoquémonos ahora en salvar vidas, en darle salud y que no se nos caiga la economía a la paz, sabiendo siempre que la tercera prioridad. Gracias a Dios, una buena parte del empresariado lo ha entendido. Gracias a Dios, la mayoría de la población lo ha entendido. Gracias a Dios, por escuchar de los alcaldes, todos están de acuerdo. Tenemos que llegar cada uno con su declaración a la prensa. Pero aquí en la mesa, todos están de acuerdo. Y todos y muchos alcaldes de ciudades muy grandes, Esla, Sonsonate, Ilopango, Tecamino representantes, son de acuerdo, Ilopango, Soyapango, Ciudad Delgado, Santana. Bueno, ahí tenemos las declaraciones del presidente de la República que justo está dando pues una conferencia de prensa luego de esta reunión con los alcaldes de diferentes municipios, entre los que se encontraban el de Soyapango, la alcaldesa de Santa Ana, Milena Calderón de Escalón, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, estaba también el edil del municipio de Soyapango, Ilopango, y como decíamos, esta es una conferencia donde están hablando de la forma de enfrentar junto a los gobiernos municipales el problema que se tiene en este momento con la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. Además hablaban de que es importante que haya un trabajo coordinado entre las municipalidades y el gobierno central. Además, el presidente propuso que se declare un día para orar, decía, por la situación del país, y también hablaban de diferentes aspectos contenidos en la entrega de ayuda humanitaria y decía que no se puede reabrir el país si no se cuenta con el gobierno central y también decía si no se cuenta con las municipalidades, que es importante, decía, porque son el gobierno central y las municipalidades los que conocen cuáles son los problemas que tiene en este momento la población y cuáles son las necesidades. Definitivamente, como decíamos, este es un punto y aparte en todo lo que ha venido ocurriendo durante estos últimos días. Y bueno, ahí teníamos parte de esto que está ocurriendo justo en Casa Presidencial, en uno de los salones. En este momento, esta es la señal en directo desde donde el presidente está pues dirigiéndose a través de esta vía a la nación. Manuel y amigos televidentes, y justo cuando comenzaba esta conferencia de prensa después de la reunión con alcaldes, por cierto, del partido Arena, Nayib Bukele decía que iba a demandar a la Asamblea Legislativa y también a la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por, y cito, la violación a la salud del pueblo salvadoreño luego de que invalidaran su decreto ejecutivo que extendía el decreto legislativo de la ley de emergencia. También decía, y cito, necesitamos una cuarentena de verdad, donde nos pongamos de acuerdo toda la sociedad, por eso nos reunimos con grandes empresarios, con alcaldes de Arena, y lo haremos
con los demás partidos, decía el presidente al inicio de esta conferencia, después de dar a conocer sus declaraciones, sus posiciones. Decía: de nada sirve que el transporte público se habilite si en la hora pico van llenos de personas. Si una persona va contagiada, va a contagiar a todos. Esas eran algunas de las declaraciones, otras declaraciones importantes que daba el presidente. Él aseguraba que el único interés de este gobierno es proteger la vida y la salud de los salvadoreños. Exactamente, hablaba de las medidas que se deben de tomar. Incluso él señalaba de que ya existe un plan para activar la economía que ha sido decía, entregado por el INCAE, por esta institución, y también decía que hay una intervención importante de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Hablaba también de gente de Harvard que estuvo involucrada, decía, en este plan para tropicalizarlo y adaptarlo a las necesidades de El Salvador. Y entre los puntos que contiene el plan era de cómo se va a ir activando por etapas la economía si es que se logra, decía, se logra aplanar la curva luego de esta cuarentena que comenzaría justo el viernes y que se prolongaría hasta el próximo 6 de junio. Pero existen una cantidad de elementos que están todavía pues por definirse. Sería de ver qué es lo que va a decir la Asamblea Legislativa mañana, porque tienen ellos mañana justo sesión plenaria, y vamos a ver si hay también una declaratoria de emergencia para que el gobierno pueda actuar, porque el presidente en las intervenciones que ha tenido en estos últimos días decía: nos están dejando sin herramientas para poder enfrentar la emergencia sanitaria. Los diputados aprobaron esta semana pues una ley donde hablan de la atención integral en salud y de la activación de la economía, pero el mismo presidente decía no se habla, y sus funcionarios también lo decían, no se habla sobre la situación de emergencia, qué hacer, cómo maniobrar para atender en este momento las necesidades de las personas que están siendo afectadas directamente por la pandemia. Otro punto también importante, Manuel y amigos televidentes, que decía el presidente es que ha tenido acercamientos en las últimas horas con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, también con el presidente de la Asamblea Legislativa y con el fiscal general de la República, Raúl Melara, y también diputados para consensuar medidas para combatir esta pandemia del COVID-19. Otra de las declaraciones que dijo más temprano cuando iniciaba estas declaraciones el presidente, y cito, que en el país, o que el país, mejor dicho, tiene hambre. Eso es cierto, por eso estamos entregando paquetes alimentarios y hoy ordené que dupliquemos la compra a 3.4 millones de paquetes para que estos lleguen a todos los salvadoreños. Parte de las declaraciones que han surgido hace unos minutos por parte del presidente de la República, Nayib Bukele. Y decirles que hoy entró en vigencia, lo sabemos, el decreto ejecutivo número 26 para enfrentar la pandemia del COVID-19. Pero, ¿en qué consiste y qué dicen los funcionarios de gobierno ante la falta de una aprobación de ley oficial de la República? A las 0 horas de este miércoles 20 de mayo, entró en vigencia el decreto ejecutivo número 26, que establece una nueva cuarentena obligatoria por 15 días en todo el territorio nacional. Este decreto se basa en el artículo 136 del Código de Salud, que mantiene las mismas disposiciones plasmadas en el decreto ejecutivo 24, que vence este 21 de mayo, aunque con una diferencia en el marco legal. El 24 lo que desarrollaba era el artículo 8 de la ley que ya existía, que se llamaba Ley de Regulación de Cuarentena. El 26 regula ambas cosas. Regula la cuarentena, regula las medidas de utilización de salida de las personas que están autorizadas a través de su DUI, regula que el transporte público no puede salir, regula que debe, las entidades públicas y las entidades privadas que están funcionando o que están autorizadas para funcionar deben darle transporte a sus empleados. Eso es lo que regula el 26, eso es un concentrado y mucho más completo. Con este decreto ejecutivo, El Salvador se declara en zona de control sanitario, en el cual se permitirá desarrollar y regular las medidas de prevención de los contagios del coronavirus COVID-19. Nos permite también, el Código de Salud habla de 4 elementos importantes. El primero es la competencia que le da al ministro de Salud. El segundo es el establecimiento de zonas específicas de cuarentena. El tercero son las medidas extraordinarias que debe de tomar. Y el cuarto es el tiempo que debe de decidir el ministro a partir de los informes que él tenga. Dice el artículo 136 del Código de Salud que esto es para fines de evitar contagios en el caso de las epidemias, dice, pero en este caso es un caso de una pandemia.
Pero esto no hubiese sido posible sin un estado de emergencia, por lo que el Ejecutivo también emitió el decreto número 19 con base a la Ley de Protección Civil, pero podría ser declarado inconstitucional como el decreto número 18 que establecía el estado de emergencia por 30 días. No tengo ningún problema si van a pronunciarse o si van a presentar un recurso ante la Sala de lo Constitucional. Deberá ser esta la responsable de determinar si las herramientas que hemos utilizado son o no constitucionales. Ningún gobierno quiere tomar medidas como las que se están tomando, pero hay una pandemia, como dice la Sala. Entonces, ¿es válido que cuestionen? Por supuesto. ¿Es válido que se metan demanda? Por supuesto. Hay que defender el Estado de Derecho. Lo que no es válido es tener agendas oscuras para atacar al gobierno. Los funcionarios de gobierno manifestaron que tienen claro que estos dos decretos para enfrentar la pandemia del COVID-19 deben de ser aprobados en el Congreso, por lo que en los próximos días podrían ser presentados. De hecho, nosotros lo venimos diciendo en cada ocasión que podemos, en cada oportunidad que tenemos, y esta es otra, y de verdad le mando un mensaje a los diputados, por favor, las puertas de Casa Presidencial están abiertas, reunámonos, es importante, los únicos que no han atendido el llamado, porque ya llevamos 2 reuniones con diputados, son de la fracción de Arena y del FMLN. Pero sí, estamos completamente abiertos al diálogo nosotros. Se espera que al terminar esta nueva cuarentena obligatoria de 15 días, el gobierno central inicie con la reapertura de la economía salvadoreña. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y justamente los diputados de las fracciones mayoritarias en la Asamblea Legislativa cuestionan la legalidad del decreto ejecutivo 26, mientras otros parlamentarios niegan una disputa entre la presidencia y ese órgano de Estado. Pero tenemos más declaraciones para que comprendamos mejor lo que está ocurriendo. La Sala de lo Constitucional tiene una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 26. El partido Arena sostiene que el documento que emitió Casa Presidencial, que extiende la cuarentena y medidas restrictivas de circulación, es ilegal. Restringen derechos de la población sin que exista un régimen de excepción. Nuevamente está sobrepasando las atribuciones dadas por la Constitución y por la ley. El FMLN también argumenta que este tipo de decretos de emergencia son necesarios que los avale la Asamblea. Con este decreto estamos frente a, de nuevo, una reiterada conducta de irrespeto a la Constitución, de invasión en las competencias de la Asamblea. Aunque estas claras discrepancias no son motivo suficiente para hablar de choques entre legislativo y ejecutivo, sostiene Mario Ponce. No quiere decir que con eso tengamos alguna situación incómoda de roce permanente, porque nosotros, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que a mí me consta, ni este servidor están polemizando con el presidente. Así es que no existe tal confrontación. Mientras que Gana critica la pasividad para llegar al consenso con la presidencia de la República. Teniendo en cuenta también que la Asamblea incumplió un requerimiento que hizo la Sala de lo Constitucional, donde mandataba que tanto el gobierno como la Asamblea debían de crear una ley de emergencia. No la ley que hicieron, que es una reactivación económica. Entonces esa ley el presidente la va a vetar porque es inconstitucional, inaplicable. Los roces entre diputados y Nayib Bukele en medio de la pandemia podrían continuar si el legislativo supera el veto de la ley de emergencia emitida por el Ejecutivo, y la decisión quedaría en la Sala de lo Constitucional. Además, faltaría avalar por parte de los parlamentarios 15 días de una cuarentena severa. Con imágenes de Eric Alfaro y Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Por su parte, en su cuenta de Twitter, el secretario privado de la presidencia, Conan Castro, publicó: este día se ha presentado demandas de inconstitucionalidad en contra de los decretos ejecutivos números 19 y 26. Respetaremos la decisión de la Sala de lo Constitucional, pero si fuese una medida suspendiendo sus efectos, también que ese tribunal asuma la responsabilidad de lo que le suceda a la población salvadoreña.
Y la comisionada presidencial de operaciones del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, fijó una postura ante las demandas de inconstitucionalidad que presentó el partido Arena a los decretos 19 y 26 utilizados por el Ejecutivo para combatir la pandemia por el COVID-19. La funcionaria reitera que estos decretos están apegados a ley. En este momento nosotros hemos cumplido la sentencia de la Sala en base a ley y en base a derecho. Se ha emitido otro decreto en la búsqueda de defender la vida de las personas y si la Sala de lo Constitucional considera que debe de afectarse este decreto, lo va a hacer y nosotros en ese momento tomaremos las provisiones que la ley nos permite, porque en ese marco es que estamos actuando. Nosotros estamos actuando dentro del marco de la ley y estamos en la defensa del derecho supremo, que es la vida. Y así vamos a seguir trabajando y así vamos a seguir actuando. Y la población también ha reaccionado a ese decreto que anunció el Ejecutivo, en el que mantiene las medidas restrictivas de movilidad y la cuarentena domiciliaria obligatoria. Partiendo del artículo 136 del Código de Salud, el gobierno autorizó el decreto número 26. Según el Ejecutivo, mantiene medidas como la restricción de movilidad entre municipios, la regulación para realizar las compras según el último dígito del DUI y la cuarentena domiciliaria obligatoria. Pero, ¿qué dice la población sobre esta decisión del Ejecutivo? Que se lo sigan extendiendo, ya no, ya, como le digo, ya la gente necesita salir a trabajar. Para mí que no, ya él debería de... Allí pues cada quien uno sabe que eso corre riesgo, ¿verdad?, de contagiarse, pero igual la necesidad, hay que salir a trabajar, así que no, pues para mí no está bien que siga ya, porque siempre dice una fecha y luego la vuelve a extender y luego así, y la gente ya está desesperada para trabajar, de veras, como le digo. El decreto además mantiene la prohibición del transporte público, una de las medidas que representa mayor dificultad a las personas, por lo que solicitan al gobierno se considere este punto. Yo creo de que sí, es bastante bueno para eso, fíjate. Lo único que les hace un poco falta es el transporte, porque si vamos a salir más lejos, no podemos. Aquí nomás puede venir uno a pie, pero ya para ir a San Salvador ya no. Hay que esperar. Algunas personas están dispuestas a continuar con las medidas que dicten las autoridades. Dicen que a pesar de necesitar la reactivación de la economía, se debe tener en primer lugar la salud. Pues, mi propio criterio es más importante evitar muertes de grandes mayorías de gente que la reactivación económica, ¿verdad? Si se puede esperar un tantito más, sería lo mejor. Mire, en parte es bueno porque realmente estamos tratando de protegernos, ¿verdad?, del virus que anda circulando por todo el mundo. Todos quisiéramos salir a trabajar, pero realmente tenemos nuestras familias. Sabemos que estamos en peligro, pero tenemos que colaborar para nuestra salud. Según el equipo jurídico de la presidencia, la cuarentena establecida en el decreto 26 mantiene las mismas disposiciones que ya se habían implementado y estará vigente hasta el 6 de junio. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y conforme a la terminación del último dígito de su documento único de identidad, pasaporte o carnet de residentes para extranjeros, así quedan asignados los días para que la población se pueda abastecer de alimentos y medicinas. 0, 1 y 2, sábado 23 de mayo, miércoles 27, domingo 31 de mayo y jueves 4 de junio del 2020. El DUI con terminación, último dígito 3 y 4, entonces podrá salir el miércoles 20 de mayo, el domingo 24, el jueves 28 de mayo, el lunes 1 de junio y el viernes 5 de junio del 2020. Terminación 5 y 6, jueves 21 de mayo, lunes 25, viernes 29 de mayo y martes 2 de junio del 2020. Y los DUIs que su último dígito termina en 7, 8 y 9, viernes 22 de mayo, martes 26, sábado 30 de mayo y miércoles 3 de junio del 2020.
Comenzábamos esta emisión hablando de la reunión que ha sostenido el presidente de la República con alcaldes del partido Arena. En esa reunión, como decíamos, tuvo lugar en Casa Presidencial esta tarde y el mandatario hablaba con los alcaldes de la importancia de la participación de las municipalidades en el enfrentamiento de la pandemia generada por esta enfermedad, la COVID-19 generada por el SARS-CoV-2, como se llama el virus que está generando este problema de salud a nivel global. Ahí tenemos parte de la reunión que tuvo lugar pues en uno de los salones de Casa Presidencial. El presidente pues habló con los alcaldes sobre los diferentes aspectos que contiene el enfrentamiento de la pandemia y la participación que él buscaría de las municipalidades. El presidente hablaba de que no se puede enfrentar un problema tan grave de salud sin la participación del gobierno central y de las municipalidades. Sobre todo, decía, cuando se habla de activar la economía, no se puede dejar de tomar en cuenta, decía, en este caso, al Ejecutivo y a las municipalidades que representan a mucha de la población, y decía que conocen directamente cuáles son los problemas que enfrenta cada municipalidad. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que daba el presidente justo en esta intervención con los alcaldes de diferentes municipios. Le da la facultad al ministro de Salud de declarar cercos epidemiológicos, declarar controles sanitarios y ha declarado todo El Salvador como zona sujeta a control epidemiológico. ¿Por qué? ¿Por un capricho? No. ¿Por qué? ¿Por política? No. ¿Por qué? ¿Porque queremos hacerlo? No. ¿Por qué? Porque todo El Salvador está en amenaza epidemiológica en estos momentos. Esa es la realidad. No hay probablemente un municipio de El Salvador que no tenga coronavirus. Y lo decimos porque nuestros exámenes lo dicen, y lo decimos también porque evidentemente nosotros hacemos 2.000 y pico de pruebas diarias, pero estoy seguro que si hiciéramos 10.000 pruebas diarias salieran más casos. El alcalde decía que es necesario, el presidente en este caso, cuando se dirigía a los alcaldes, decía que es necesario pues concertar las acciones que se van a tomar, sobre todo cuando se habla de activar la economía. Ellos hablaban incluso que se puede dedicar, decía, un día dentro de todas las actividades para enfrentar la pandemia dedicado a la oración. Incluso el presidente señalaba, usted lo puede hacer desde la religión que profese, y si no está de acuerdo con este tipo de actividades, decía, pues no lo haga, pero las otras personas sí lo vamos a hacer. Algunos alcaldes dijeron que estaban de acuerdo, pero tenemos otro fragmento de las declaraciones que daba el presidente, precisamente en estas declaraciones que daba a la prensa luego de este encuentro con las municipalidades. Da la facultad al ministro de Salud de declarar cercos epidemiológicos, declarar controles sanitarios y ha declarado todo El Salvador como zona sujeta a control epidemiológico. ¿Por qué? ¿Por un capricho? No. ¿Por qué? ¿Por política? No. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo. No. ¿Por qué? Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones que daba el presidente luego de esta reunión con las municipalidades, una reunión que decía en la que sirvió pues como intermediario para lograr que todas estas municipalidades estuvieran presentes en Casa Presidencial. Fue el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, quien señalaba también de la importancia de tener una buena relación, decía, entre el gobierno central y las municipalidades. Ellos incluso señalaban de que han trabajado muy bien, decía, porque el presidente señalaba, yo fui alcalde en 2 ocasiones, fui de un municipio pequeño, luego de la ciudad de San Salvador, y me tocó enfrentar los problemas que tiene una ciudad. En este caso sí hemos trabajado muy bien con el alcalde Ernesto Mason. Recordemos que el alcalde hasta cierto punto ha mantenido, digamos, una posición un tanto neutral a la hora de hablar de las decisiones que toma el Ejecutivo, e incluso ha respaldado muchas de las decisiones que se han tomado desde Casa Presidencial para enfrentar la pandemia. Esto ha ocurrido esta tarde. Estas son algunas de las imágenes captadas por los equipos de Noticiero Hechos durante este encuentro entre el Ejecutivo y las municipalidades en el marco de atención a la pandemia generada por esta enfermedad respiratoria. Y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, explicó cuáles son las razones por las que el presidente Nayib Bukele vetará la ley de emergencia aprobada por la Asamblea Legislativa. El veto del presidente de la República sobre la ley aprobada por la mayoría en la Asamblea Legislativa se basará en que una normativa de emergencia tiene que ser solicitada por el Ejecutivo, no a iniciativa del Parlamento. La base legal de todos estos decretos está en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, en el inciso segundo, que es la que establece la creación de esos estados de emergencia. Es decir, hay todo un desarrollo a partir del artículo 24 de los estados de emergencia, y como repito, la Ley de Protección Civil establece que la Asamblea Legislativa podrá emitir el decreto de emergencia a solicitud del presidente. Y si la Asamblea no está reunida, el presidente lo puede hacer con la obligación de luego informar al órgano ejecutivo. Esa es la base legal.
Las Naciones Unidas pidieron a los actores políticos que en medio de la pandemia por coronavirus se actúe de forma responsable. Ulloa sostiene que declarar un estado de emergencia no implica violar derechos humanos. Los decretos de emergencia en ningún momento crean un régimen de excepción, que es el único régimen en el cual se pueden suspender los derechos constitucionales fundamentales que tenemos los salvadoreños. Por lo tanto, un decreto de emergencia, por su propia naturaleza y porque lo establece la misma ley, no puede suspender derechos fundamentales ni crear estados de excepción. Un exceso en el uso de la fuerza o un exceso en el cumplimiento de una instrucción se reporte, porque ya lo dijo el presidente, si bien vamos a garantizar que las medidas se cumplan de manera estricta, también vamos a asegurar de que se respeten los derechos fundamentales de los salvadoreños. El vicemandatario sostuvo que el decreto emitido se toma como base legal la Ley de Protección Civil. Durante la plenaria de esta semana se podría aprobar una cuarentena más severa a iniciativa de Casa Presidencial. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, Federico Anliker, dice que aún no tienen una fecha para reiniciar las operaciones en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Con la reapertura del aeropuerto se están haciendo evaluaciones constantes, semana a semana, porque recordemos que esto también no solo depende de nuestro país, sino que depende del resto de países, depende del resto de aerolíneas también. Pero el país ahorita no está en las condiciones para abrir ni aeropuertos, ni abrir el comercio, y es precisamente el decreto que recién hemos tenido activado nuevamente hasta el 6 de junio, es porque ahorita el país, su pico está en ascenso, el tema del virus. El virus está ahorita esparciéndose demasiado rápido y tenemos nosotros que prevenirlo, y la mejor forma es quedándose y resguardándose en casa. Mientras tanto, un grupo de diputadas del FMLN, entre ellas Rina Araujo y Elizabeth Gómez, presentaron una solicitud de reforma a la Ley del Sistema Integrado de Salud. La propuesta consiste en que el Ministerio de Salud, como ente rector, proporcione los equipos necesarios al personal en casos de emergencia. Además, contempla acciones como capacitaciones, coordinación en tema de transporte y alojamiento para resguardar la integridad del personal de salud, entre otras medidas. El ente rector, que es el Ministerio de Salud, proporciona el equipo de bioseguridad al personal sanitario en los casos de emergencias sanitarias, y que también haga oportunamente y de manera ágil las compras de insumos y equipos en este tipo de situaciones. 3 reformas que estamos proponiendo. Una es al artículo 14, incorporarle un literal L, al artículo también 32, que tiene que ver con toda la provisión que debe de tener el ministerio hacia su personal, una reforma para que quede de manera permanente. No es una ley transitoria o algo que se esté metiendo en el marco de la pandemia. No es la primera pandemia que seguramente vamos a afrontar como país, sino que también vendrán otras. Es momento de que hagamos un espacio para comerciales, pero cuando regresemos vamos a hablar de las estadísticas que nos refleja el COVID-19 aquí en El Salvador. Ya son 32 los fallecidos. Le vamos a dar detalles al volver. Como se los anunciábamos antes de irnos a comerciales, las autoridades de salud han informado sobre la 32ª persona fallecida por COVID-19, es decir, la persona número 32. Se trata de una mujer de 50 años con antecedentes de obesidad, a quien se le aplicó todo el protocolo. Esta es la información que ha publicado el Ministerio de Salud a través de su cuenta en la red social Twitter, y cierran el pequeño comunicado que han emitido diciendo: expresamos nuestro sentido pésame a la familia, y señalando también que se le aplicaron todos los protocolos a esta persona que falleció y que perdió la batalla contra esta enfermedad, la COVID-19. Bien, y es momento de actualizarnos con lo último sobre la situación nacional del COVID-19 en El Salvador. Casos confirmados, 1.571 hasta el momento. La última actualización se dio eso de las 6 de la tarde con 40 minutos y todavía no se sabe el resultado de las pruebas de este día. Pero las que se han realizado en total
son 62.838 las pruebas realizadas hasta ahora y los casos sospechosos son 902 según la página de la situación del COVID. Personas recuperadas este día 6, una persona lamentablemente se reporta como fallecida. En cuanto al pronóstico de los pacientes, 26 se encuentran en estado crítico, 54 graves, 117 moderados, 314 estables y 491 asintomáticos. 491 personas que han dado positivo por COVID que no presentan ningún síntoma. En cuanto a las edades, 37 bebés son niños de 0 a 9 años. Obviamente como este dato no lo tenemos en específico, ¿verdad? Pero según la gráfica es de 0 hasta los 9 años. Sería entonces 37 los que han dado positivos, de 10 a 19, 65, de 20 a 39, 700 personas. Es el grupo etario que mayor cantidad de positivos tiene de COVID. De 40 a 59, 578, de 60 a 79, 162 y mayores de 80, 29. Vamos a centrarnos en un dato que venía contenido en esa estadística que les daba Roxana. 4 mujeres y 2 hombres fueron dados de alta este miércoles después de vencer el COVID-19, es decir, 6 personas. Esto ocurrió en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. La edad de los pacientes oscila entre los 30 a los 60 años. Solo en este centro médico, 33 personas se han recuperado y en todo el país, desde que se reportó el primer caso, suman más de 500 quienes le ganaron la batalla a esta enfermedad, la COVID-19. Estos 6 pacientes han tenido una evolución satisfactoria. En promedio ellos han estado entre 1 a 2 semanas, totalizando en la mayoría de los casos aproximadamente 10 días de estancia intrahospitalaria. Son pacientes que desarrollaron una dificultad respiratoria, un proceso respiratorio agudo, que son diagnosticados con un coronavirus positivo, cumplen todo el protocolo de manejo de pacientes COVID positivos y hoy por hoy han mejorado su condición y decidimos dar esa noticia de 6 recuperados más. Estos son pacientes que se dirigen a cumplir protocolo de alta a un centro de atención y de vigilancia que ha sido designada y que requiere menor intervención médica, y en ese sentido la alegría para la población salvadoreña que sí podemos ganarle la batalla al coronavirus. Y decenas de policías y militares contagiados de COVID-19 reportan las autoridades. Conozcamos más en el siguiente informe. 200 policías y más de 50 militares son parte de las estadísticas de casos confirmados de coronavirus. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Francisco Alaví. El personal de primera línea es el que más contagios reporta a la fecha. Todo el personal de primera línea está expuesto a la enfermedad. Es conocido que es personal de mayor riesgo, que mayor reporta casos positivos de coronavirus es la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Cerca de 200 casos confirmados de coronavirus en la Policía Nacional Civil. También el Ministerio de la Defensa son cerca de 50 a 60 casos confirmados de coronavirus. El director de la Policía Nacional Civil también confirma la baja de 2 elementos. Tenemos 2 compañeros fallecidos dentro de la institución policial. Tenemos un caso de un compañero operativo y también tenemos un caso de un compañero administrativo, para que podamos ver la magnitud de la amenaza que tenemos enfrente. Aunque ya se reportan más de 1.500 casos confirmados de esta enfermedad en el país, la cifra de personas recuperadas sigue en aumento. A la fecha son más de 550 los pacientes que han vencido al COVID-19. Dale por pacientes recuperados, estos pacientes, pues gracias a Dios, le ganan la batalla, y lo importante es conocer que son pacientes que salen de unidades de cuidados críticos. En ese sentido, estos pacientes no se van directamente a su hogar, sino que pasan a una vigilancia estrecha y completar el protocolo. Aunque ese número es alentador, si la población no acata las recomendaciones, no será posible aplanar la curva y el sistema de salud no tendrá la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. Alrededor de 80 unidades de cuidados intensivos que se han de alguna manera ido acoplando porque teníamos la cantidad de UCIs sin el equipo necesario.
De seguir el crecimiento sostenido y el alza de los casos confirmados, el sistema de salud no va a tener la capacidad de poder dar tratamiento a la mayoría de estos casos. El Ministerio de Salud continúa trabajando en la búsqueda de casos y la aplicación de pruebas de la pandemia. La detención temprana del coronavirus podría ser la clave para la efectividad del tratamiento, sostiene el titular. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y en el siguiente informe preparado por el periodista Enrique López, vamos a conocer las dificultades de los habitantes de comunidades en entornos de violencia, las dificultades que enfrentan estas comunidades para recibir atención sanitaria durante la emergencia y otras adversidades que deben enfrentar. La emergencia nacional por el coronavirus ha llevado al extremo las necesidades de la población más vulnerable, pero hay otros factores que agravan la situación al hablar de comunidades que por años han sido estigmatizadas por su historial de violencia. La Campanera, en el municipio de Soyapango, sufre en carne propia los efectos de su pasado, que hoy repercuten en las familias que la habitan y las limitantes para enfrentar la pandemia. Representantes comunales aseguran que es un lugar olvidado por la alcaldía y el gobierno central. Sin embargo, luchan diariamente contra las adversidades. 2 veces han venido los de la alcaldía, pero ni una triste lejilla, ni una triste mascarilla nos han podido dar. Solo vienen a anotar y a mí me dijeron, si sale la ayuda le vamos a dar. ¿Cómo si sale? Entonces no me ande anotando. El entorno de violencia en estas comunidades limita el acceso a las rutas de atención sanitaria en casos de sospecha de contagios de coronavirus o emergencias relacionadas a enfermedades crónicas. Los habitantes denuncian que las ambulancias del Sistema Público de Salud no ingresan a la colonia. Incluso, a veces se tardan hasta 3 días en responder el llamado de la población, situación que ha cobrado la vida de 4 personas al no recibir de forma oportuna atención médica, sostienen sus habitantes. No es justo que nuestros enfermos se nos están muriendo. Abogamos por unos hermanos del pasaje gravemente, con enfermedades críticas, a la ambulancia, el cual no nos respondió. A los 3 días, se logró contactar a los Médicos Sin Frontera y ellos son los que nos echaron la mano porque el sistema de gobierno pareciera colapsado, que no quisieron respondernos. Según testimonios de vecinos del lugar, otra de las dificultades que les aquejan es el asedio constante de los cuerpos de seguridad que se ha incrementado durante esta emergencia nacional. Aquí vienen y solo porque vivimos en las Campaneras nos quieren ver de menos, nos tratan mal, abusan con los menores de edad, los ponen, los castigan, los maltratan, incluso se los llevan y los tiran en otras colonias, en las patrullas, y los van a dejar a otras colonias contrarias para que ellos sufran de algo otra agresividad por las otras colonias. En este entorno adverso, Médicos Sin Frontera se encarga de cerrar la brecha entre los habitantes de distintas comunidades conflictivas de San Salvador y los servicios de salud integral. Solo en Soyapango, más de 190,000 personas viven en un contexto de violencia, mientras que Ilopango supera los 90,000. Cubrir las necesidades de esta población es una tarea titánica. Cuando hay una sospecha, nosotros funcionamos como un vínculo entre las unidades y el SEM para que estas instituciones lleguen a la comunidad. La gente tiene miedo no solamente que no solamente por la falta de información, sino también por la falta del acceso a la salud. A pesar de las adversidades, el altruismo de muchos se refleja en sus acciones, al organizarse para canjear ropa por granos básicos que entregan a las familias más vulnerables de la colonia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador reporta pérdidas de hasta $64 millones en las MIPYMES en el último mes de emergencia por el COVID-19. Christopher Cornejo con los detalles. El apagón de las actividades económicas en el país a raíz de la emergencia por el nuevo coronavirus ha generado pérdidas de hasta $64 millones, según la más reciente encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Y nuestro mensaje aquí es que si una muestra de 467 empresas reportan estos niveles de pérdidas en 5 semanas, imaginémonos el total de pérdidas que habrá generado al día de hoy este largo periodo de cuarentena en las 138,000 micro y pequeñas empresas que existen en el país y en las casi 70,000 medianas y grandes.
O sea, estaríamos hablando de pérdidas realmente astronómicas. El sector servicio es el más afectado con una pérdida de 34 millones de dólares. Comercio reporta pérdidas de 19 millones, mientras que el sector industria reporta 10 millones de dólares en pérdidas. El 90% de las empresas encuestadas han tenido una caída de sus ingresos del 50% o más. Eso es impresionante. Aperturar la economía es urgente, aseguran los representantes, debido a que en la actualidad solo el 7% de las empresas funciona a totalidad. El 44% funciona de forma irregular, mientras que el 49% de las empresas suspendió operaciones a nivel nacional. La pérdida de empleos es otra de las consecuencias del cierre de las empresas. 350,000 empleos claramente afectados y en riesgo, y muchos de esos que ya se perdieron. Que haya una apertura desordenada. Siempre, en todo momento, hemos dicho que la salud va primero, pero ante estos datos tan duros. En el momento en que esa empresa, por ejemplo, cierra, pierde contratos de exportación que eventualmente van a repercutir en su flujo de caja y por lo tanto va a ser insostenible en el tiempo. Las empresas afectadas podrían demorar entre 4 a 6 meses para lograr recuperarse o salir de la etapa conocida como pospandemia. Sectores como el de turismo y restaurantes serían los que más dificultades tendrían para recuperar la línea. Para Noticiero Hechos, Christopher Cornejo. Y más elementos sobre esta situación de emergencia. A 21 se eleva el número de casos de mujeres que han sido asesinadas como consecuencia de la violencia de género en medio de la cuarentena domiciliaria. La mayoría de estos crímenes han sido cometidos por sus compañeros de vida. Un dato importante, y es lo que debe de llamar la atención de las políticas públicas, que las muertes ocurren a manos de parejas de los agresores. 21 mujeres han sido asesinadas en medio de la cuarentena domiciliar. En algunos hogares, la violencia de género ya existía, pero las restricciones han agudizado el problema, según organizaciones defensoras de los derechos. Durante la cuarentena se han enfrentado 21 feminicidios, en lo que va del año ya llevamos 52 feminicidios registrados. Son cuerpos jóvenes, es decir, mujeres que oscilan entre los 16 y los 25 años, es decir, que también hay un riesgo, ¿verdad? La edad también representa un factor de riesgo porque son cuerpos de los que se disponen y sobre los que se ejerce mayor poder. Cabañas, Chalatenango, San Salvador, Usulután, San Miguel y La Paz son los departamentos que más casos registran, según datos del Observatorio de Violencia de Hormuza. La evidencia más grande que tenemos es que la mayor control de las mujeres en sus hogares con sus agresores pone mayor riesgo de muerte para ellas, pero también porque la parálisis de ciertos servicios como los planes de seguridad que están, digamos, paralizados, también ponen en riesgo a aquellas mujeres en los territorios de enfrentar la muerte. Para el psicólogo Mauricio López, la incidencia del Estado es fundamental para evitar los casos, apostándole a la prevención. Tenemos el caso de mujeres que se les pudiera animar a través de psicoterapia o educación de parte de algunas iniciativas privadas o gubernamentales a que conozcan sus derechos y también animarles a que el carácter les sirva para poner un freno. Es decir, a veces el agresor sabe que una mujer que nos está dejando, que tiene su carácter también, que puede poner en práctica una agresividad que limite, es una buena táctica a considerar. Educar para que se tengan fines preventivos. No podemos esperar siempre a que hayan desenlaces trágicos para desencadenar un acto. La Procuraduría de Derechos Humanos y la Fiscalía trabajan en el desarrollo de algunos de estos casos, con el fin de llevar ante la justicia a los feminicidas. Con imágenes de Carla Goches, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y la Fiscalía General de la República ordenó a través de la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado la captura de Luis de Jesús de la O Tobar por el delito de uso y tenencia de documentación falsos y ejercicio ilegal de la profesión en perjuicio de la fe pública. La detención se hizo efectiva en la colonia Sierra Morena de Soyapango. El imputado es señalado de haber sido contratado
por la Dirección Central de Centros Penales en el año 2019 como jefe del registro y control penitenciario, para lo cual se hizo pasar como licenciado en Ciencias Jurídicas, requisito indispensable para acceder al cargo. Los fiscales del caso aseguran que de la O incorporó en su hoja de vida una copia de un título que lo acredita como licenciado en Ciencias Jurídicas, documento que no existe en ningún registro de las diferentes universidades del país o institución de educación superior. Es momento de ir a una nueva pausa comercial. Claudina es una señora de 92 años que se ha ganado el cariño de muchas personas por su entrega total para conseguir el alimento de su hijo. Golpeada por la pobreza, esta mujer decidió salir a buscar fruta a una finca para luego venderla y garantizar los 3 tiempos de comida. Nos cuenta más el periodista Julio Guevara. Apoyada de 2 improvisados bastones, Claudina sale de su casa. Tiene 92 años, edad que ya le pasa factura, pero aún así y a pesar de la cuarentena, debe atender su pequeño negocio. Una venta de fruta que le permite conseguir dinero para el sustento diario. Montar ahora 12 vendidos, que ya están terminando los manguitos. La conocimos en el cantón El Zapote de Ayutuxtepeque, cerca del redondel Integración. Aquí vende, pero no lo hace sola. Siempre la acompaña su hijo Lisandro. Tiene 66 años y pasa sus días en esta silla de ruedas. Relata que fue el responsable de cuidar a su mamá, pero un día sufrió un accidente trabajando como agente de seguridad. Perdió una pierna y quedó con otras lesiones. Desde entonces, todo cambió. A Claudina de nuevo le tocó luchar por su hijo. Asegura que con los 90 encima salió a buscar trabajo, pero no encontró. Las necesidades iban creciendo y algo tenía que hacer. Decidió salir de su casa y encontró una finca con árboles frutales. Desde entonces, recoge las cosechas para venderlas. Así sobrevive. Pero con eso vamos pasando nosotros. Gracias a mi Dios que pues yo tengo fe que por medio de mi Dios estoy así, ¿verdad? De que me da fuerza y energía, que sea así como estoy. ¿Es el diario vivir de esta familia duro? Claro que sí. Sin embargo, aseguran que nunca faltan las personas de buen corazón. Claudina dice que en este lugar muchos automovilistas se detienen. Algunos le compran fruta, pero otros llegan como caídos del cielo. Cuando menos lo espera, sostiene que le llevan regalos que se traducen en bendición y que hasta el momento le han permitido tener los 3 tiempos de comida. Mira que aquí viene gente que nosotros ni los conocemos, pa. Buenos días. Aquí les traemos las canastas llenas de comida. Al caer la tarde, regresan a casa. Lisandro se coloca una prótesis que hace algunos días se le quebró, pero aún así asegura que le sirve. La silla queda afuera porque las llantas están pegadas por la antigüedad. Mientras tanto, Claudina sirve la cena bajo este techo que, a pesar del deterioro, le permite pasar la noche cuidando a su hijo, por quien dice que seguirá luchando hasta que la vida se lo permita. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Esperemos que el trabajo de Julio Guevara haga visible a estas personas y que definitivamente también esto traiga consigo ayuda para ellos. Les contamos también esta noche que autoridades del gobierno aseguran que ya cerró la primera etapa de entrega de paquetes alimenticios para los 50 municipios de extrema pobreza y a partir de este miércoles 20 de mayo inició la segunda fase para llegar a 79 municipios más. Se trata de la entrega de bolsas con granos básicos para que la población se mantenga en sus casas respetando la cuarentena obligatoria y así combatir esta enfermedad, la COVID-19.
Hay comunidades de extrema pobreza que están en el censo del paquete que está entregando el presidente y la primera dama, pero muchos se han quedado en estos momentos sin nadie. Estamos llevándoles a ellos de emergencia un paquete más pequeño para que les alcance en lo que llegan los paquetes que se está entregando de todas las carteras del Estado. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, se refirió en conferencia de prensa al trabajo que se ejecuta para movilizar a diario a más de 25,000 personas, empleados del sistema de salud pública, que combaten al coronavirus en las 1,000 unidades de transporte público habilitadas para funcionar. Así se transportan. Sin embargo, confirmó que todavía no han cancelado a los empresarios del transporte lo correspondiente al concepto de gasolina y sueldo de los motoristas, porque es un proceso que deberán realizar a partir de los 15 días de trabajo prestado. Y a la fecha, ¿por qué no se les ha pagado? Es porque esto se va pagando a medida que la orden de compra va finalizando y que se ha brindado ese servicio. Es decir, por ejemplo, cuando ellos ya nos hayan brindado los 15 días de servicio por los cuales se contrataron, después ellos nos pueden presentar la factura y con esa factura se tramita el pago. Entonces, es justamente por eso que en este momento no se ha pagado. Bueno, y el gobierno recibió un donativo de 6 computadoras de escritorio que serán usadas en el Hospital Temporal de Jiquilisco, eso en el departamento de Usulután. El monto de este equipo informático, el costo, asciende a más de $10,000. Trabajar juntos, ¿verdad? Como gobierno, la empresa privada y el gobierno, para poder aportar y enfrentar esta situación que solo juntos vamos a poder salir adelante. ¿Cómo consiste el donativo? El donativo son computadoras PCs para poder instalarles lo que el gobierno pues requiera y poder hacer los análisis y los procesamientos que requieran. Y en el siguiente reporte preparado por la periodista Marcela Rivera conoceremos la historia del payaso conocido como Cocolito, quien tuvo que adaptarse a los cambios por la pandemia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la verdulería de Cocolito. ¡Qué chivo vamos! Gracias por darme permiso de ofrecer que va a querer. Le tenemos tomate, cebolla, pepino, chile verde, bueno, un montón de cosas que tenemos para todos ustedes. Sean bienvenidos. Tengo ya 36 años de estar trabajando como payaso. Me empecé a involucrar en la vida payasística porque yo quería ser payaso desde que estaba muy chiquitillo. Y bueno, pues uno de mis sueños fue ese, querer ser un payaso conocido. La pintura tiene magia y el que diga lo contrario es mentiroso, porque usted puede estar muy enfermo, muy triste, con problemas, pero a la hora de que uno se empieza a transformar, ya la vida cambia, ya uno ya no es el mismo, ya uno es diferente, porque vive esto, vive el ser payaso. Nunca nos imaginamos que esta pandemia iba a venir y sí nos agarró por sorpresa, la verdad. Bien difícil para mí porque nunca pensé hacer esto. ¿Me cierro aquí ya? Por favor. Nunca pensé hacer esto, a la cual le tengo un respeto muy pero muy especial para toda la gente que se dedica a esto, porque es difícil, miren, andar cargando esto, sacarlo, andar viendo cuáles son los precios más bajos, para poder nosotros brindar un buen precio, pues, porque no vamos a venir y vamos a dar carísimo, porque no se vale, entonces no le estamos ayudando a la gente tampoco, ¿verdad? Empezamos a trabajar quizás desde como a la 1:30 de la mañana, porque a esa hora nos levantamos, nos preparamos para ir al mercado, a la tiendona, porque vamos a 2 lugares, al mercado central y a la tiendona, a comprar los productos para poder agarrar las cosas más frescas. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos.
y de ahí venir, arreglar, ¿cómo se llama? Terminar de ordenar. Me llena de orgullo pues saber que un artista que nos han dado representando a nivel internacional tenga la humildad y el deseo de salir adelante vendiendo verduras y frutas, pues lo mejor que podemos hacer es colaborarle pues. Bien, porque no le toca ir a uno al mercado, sino que aquí cerca compra todo lo necesario, está bien variado, tiene de todo. Dios lo bendiga, gracias. Ese es lo más indispensable y primordial en todo salvadoreño, ser uno guerrero. La temporada de lluvias está cada vez más cerca y se establece en la región centroamericana ya, particularmente en El Salvador, pues ya estamos entrando a esa temporada. Ante los niveles de riesgo, las alertas podrían activarse en cualquier momento. A esto se debe sumar la situación de emergencia sanitaria que enfrenta el país. El periodista Luis Alberto López nos cuenta más. La temporada de lluvia comienza a acentuarse en el territorio salvadoreño, en términos de riesgos y amenazas en las zonas vulnerables por inundaciones y deslizamientos, elevarían los niveles de emergencia. La temporada de huracanes en el Océano Pacífico y Atlántico serán más intensas, de acuerdo a los expertos, al igual que las tormentas tropicales. Hay probabilidades que al menos 2 ciclones se ubiquen cercanos a la costa centroamericana. Condiciones de temporal en este año se espera al menos una ocasión que se produzca un temporal de corta duración entre los meses probablemente de junio, debido a que tenemos más actividad ciclónica, pero estas condiciones se van a estar actualizando ya cuando aparezcan estos signos o estas condiciones. El sistema de protección civil y los elementos de primera respuesta ya cuentan con los planes ante eventuales emergencias, aunque hoy se enfrentan a 2 escenarios: la emergencia por la pandemia del coronavirus y la temporada de lluvias. Lo que significa para El Salvador probabilidad de aumento de los caudales en los ríos, probabilidad de inundaciones urbanas, probabilidad de caídas de árboles y probabilidad de deslizamientos. Y eso nos va a implicar para instituciones de primera respuesta proceder a las evacuaciones de las familias en alto riesgo. El personal humano de primera respuesta que actualmente atiende la pandemia es el mismo que atendería las emergencias en invierno. Muchos de ellos agotados, al igual que los recursos económicos, y esto también preocupa a los alcaldes. Nuestros municipios son vulnerables en un 90%, entonces aquí viene un agravante más para lo que estamos viviendo. Recordemos que cuando viene el invierno también empieza el tema del dengue, empieza el tema del chikungunya, del Zika y de todo esto, y que también hay que comenzar a trabajar en eso. Lo importante es la preparación anticipada para enfrentar cualquier emergencia en la temporada de invierno. Y sobre todo, para aquellas familias que viven en comunidades de alto riesgo, identificar de forma coordinada con la ADESCO, con la Comisión Comunal de la zona, los posibles lugares de evacuación. No esperemos que haya una declaración de alerta para hacer las evacuaciones. Según los pronósticos del Ministerio de Medio Ambiente, los escenarios de lluvia para el país en los meses de mayo, junio y julio se presentarán en condiciones normales, que para El Salvador siempre significa un riesgo por el alto grado de vulnerabilidad. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Vamos con algunas notas internacionales. La Organización Panamericana de la Salud dijo que Nicaragua ha incumplido su obligación de reportar los casos y muertes por COVID-19 y recordó que una mejor respuesta a la pandemia requiere conocer la situación del país. La Organización Panamericana de la Salud señaló el martes a Nicaragua por incumplir los compromisos adquiridos con el organismo en medio de la pandemia de COVID-19. El gobierno de Nicaragua tomó contacto con la OPS hace una semana, indicando que cumpliría su responsabilidad de informar sobre la situación de la pandemia a través del Reglamento Sanitario Internacional.
También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos, confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado, a pesar de los pedidos reiterados de la OPS. El funcionario respondió así a preguntas a las autoridades de la OPS sobre una carta enviada el jueves pasado a la directora del organismo, Carissa Etienne, en la que 52 de los 57 diputados de Costa Rica pidieron realizar una evaluación externa sobre la COVID-19 en la vecina Nicaragua. La unicameral Asamblea Legislativa costarricense calificó de temerario el manejo que el gobierno de Ortega ha dado a la pandemia sin medidas de contención y con convocatorias a encuentros masivos. Sí podemos analizar la situación dentro del país, podemos brindar una mejor cooperación. Mientras tanto, las recomendaciones que se plantearon hace más de un mes continúan vigentes. El Ministerio de Salud de Nicaragua, que al momento de las declaraciones de Ugarte registraba 8 muertos y 25 contagios confirmados del nuevo coronavirus, actualizó la tarde del martes las cifras, dando cuenta de 254 casos, 10 veces más que los reportados hasta ahora y 17 decesos. En contraste, organizaciones civiles señalan más de 1,000 contagios y cientos de fallecidos, con hospitales colapsados por pacientes con males respiratorios que oficialmente son atribuidos a enfermedades como neumonía atípica. Y ante una aparente desaceleración en la propagación del coronavirus y una disminución de hospitalizaciones, el gobernador de California anunció que se relajarían algunos criterios para permitir a algunos condados expandir la reapertura de economías locales del estado. Una reducción del 7% en el número de hospitalizaciones a lo largo de California durante las últimas 2 semanas y mayor capacidad para responder a la COVID-19 está permitiendo mayor avance en la fase 2 del plan de reapertura de la economía del estado. Así lo afirmó el lunes el gobernador Gavin Newsom. Y eso significa que más negocios podrán reabrir siguiendo ciertas modificaciones. Eso permitirá no solo recoger mercancías, sino poder entrar en las tiendas minoristas aliviando restricciones. Además, podrían reiniciarse eventos deportivos profesionales a partir de la primera semana de junio, sin espectadores y con modificaciones. El gobernador dijo que si se mantienen en declive las tendencias de contagio y hospitalizaciones, podrían abrirse otros sectores de la economía, como las peluquerías, que actualmente están pautadas para una posible reapertura en la tercera fase, y la posibilidad de que nuevamente los restaurantes puedan servir comida dentro de sus establecimientos. Pero señaló que el progreso depende de las circunstancias de cada condado y ciudad y el cumplimiento de las modificaciones requeridas por el Departamento de Salud del estado. No todos pasarán esta fase. La elegibilidad está condicionada por los criterios que estamos estableciendo. Para ser elegibles a seguir a la siguiente fase de reapertura, los condados no pueden tener un aumento mayor al 5% de hospitalizaciones durante un periodo de 7 días, o menos de 20 hospitalizaciones en 14 días. Tampoco pueden tener un índice mayor del 8% de casos positivos entre las personas que se hacen la prueba para detectar el coronavirus. En el condado de Los Ángeles, por ejemplo, los aumentos diarios de infectados indican que aún no está listo para avanzar a la siguiente fase. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Las empresas Vigo de Western Union, Vía América, RIA y MoneyGram se unen al gobierno del presidente Bukele para que envíes a cero costo o con descuento remesas a El Salvador durante todo mayo. Consulta en las redes del Ministerio de Economía las modalidades de envío de cada empresa. Ahora vamos con las noticias internacionales, contarles que Estados Unidos prohíbe indefinidamente la entrada de solicitantes de asilo y hasta nuevo aviso también expulsará de manera inmediata y sin un debido proceso a los inmigrantes indocumentados. Estados Unidos da un paso más en las restricciones migratorias impuestas durante la pandemia y amplía de manera indefinida la norma que prohíbe la entrada de solicitantes de asilo al país y la expulsión sin proceso de los indocumentados. Esta normativa tenía una validez de 30 días. Ahora, según la administración, se mantendrá hasta que el COVID-19 deje de ser un peligro serio para la salud pública. El grupo de inmigrantes más afectado es el que se ve obligado a aguardar en México la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de Estados Unidos. La administración Trump justifica así esta medida.
Debido a la falta de estatus migratorio legal, existe gran incertidumbre sobre si estos extranjeros serían capaces de entrar en cuarentena por su cuenta de manera eficaz, de aislarse o de cumplir las pautas de distanciamiento social si fueran liberados condicionalmente. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó la ampliación de esta norma. Estados Unidos tiene obligaciones bajo la ley internacional de proteger a quienes huyen de la opresión y ahora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los está enviando de vuelta a todos, independientemente de cuáles sean sus temores. En mayo, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional anunciaron la paralización de las audiencias en los tribunales de inmigración. Y pese a que la administración no ha dado cifras oficiales, ACLU se refiere a documentos que el diario The Washington Post dice haber obtenido. Tienen un proceso configurado, pero solo han aceptado a 2 personas desde que esta norma fue aprobada el 20 de marzo. Han rechazado a unas 20,000. Cientos de estas son niños que llegaron solos. La organización Human Rights Watch advirtió en marzo que el plan del gobierno de devolver de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo viola los derechos humanos internacionales y de la propia nación. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha permitido que se mantenga la medida mientras evalúa su legalidad cuestionada en los tribunales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos que tengan una buena noche.